El primer problema de la clase de hoy involucra una fuerza posicional y unidimensional. Tenemos una fuerza en función de x, como indica la curva, y se nos solicita determinar el trabajo realizado por esta fuerza sobre la partícula cuando ella se traslada desde x igual a 0 hasta x igual a 3 metros. Vamos a intentar representar lo que está pasando colocando una base sobre la cual va a deslizarse sin fricción alguna nuestro punto material, nuestro bloque de masa m, al cual le aplicamos una fuerza F, que será esta f de x, esta fuerza en función de x, que va a ser la única fuerza relevante en movimiento horizontal. Por supuesto que también estaría la existencia del peso y de la reacción normal del plano. En este caso vamos a considerarlas iguales porque el plano es perfectamente horizontal. Por lo tanto, la fuerza peso y la fuerza normal no estarían realizando trabajo. Se espera que no participen en el análisis de energía ni de trabajo de la fuerza realizado. Por ese motivo, la única fuerza que va a realizar trabajo va a ser la f de x, por estar en orientación total con el posible desplazamiento. Y aunque estuviera en orientación parcial, también estaría desarrollando trabajo esa componente, como podremos ver en el siguiente ejercicio. Del segundo principio de Newton tenemos para un sistema unidimensional que la fuerza resultante, la fuerza acelerante, será igual a la masa por la aceleración. Recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo y también que podemos, dadas las circunstancias, independizarnos del tiempo con la expresión b diferencial de b sobre diferencial de x. Expresión que se lograba multiplicando y dividiendo por diferencial de x la expresión diferencial de velocidad sobre diferencial de t. Para nuestro contexto del problema vamos a poder hacer el siguiente despeje. La integral de f de x por diferencial de x es el trabajo de la fuerza y eso será igual a la masa por la integral desde la velocidad inicial hasta la velocidad final de b por diferencial de b. Una expresión que puede acomodar los diferenciales perfectamente y podría ser perfectamente integrable, ya que tenemos la fuerza en función de la posición en este caso, ¿no? Si quisiéramos despejar la velocidad final en forma genérica, el procedimiento sería realizar las integrales posibles. En este caso tenemos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2. Por lo tanto, la velocidad final en función del desplazamiento será la expresión mostrada aquí. v0 cuadrado más 2 sobre m por la integral entre x0 y x final de la función f de x por diferencial de x. Corregimos ahí, f de x por diferencial de x. La raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? Esto en forma genérica, por supuesto. Vamos a ver cómo ajustamos a los datos del problema que nosotros tenemos. La manera en la que nosotros podemos utilizar estos valores será, en el primero de los ítems, pensar desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Esa W representa el trabajo de la fuerza total, en este caso la fuerza F de x, la única fuerza relevante en movimiento horizontal, tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Estamos poniendo en evidencia el teorema de las fuerzas vivas. Visto en magnitudes dinámicas derivadas, si no lo viste, te recomiendo la clase número 8 en donde está desarrollado. Bien, yendo al punto, ¿sí? La función fuerza que nosotros tenemos es esta que estamos mostrando aquí y de alguna manera al hacer la integral estamos calculando el área debajo de esta curva, ¿sí? Como nos están pidiendo desde x igual a 0 hasta x igual a 3, podrás ver que estamos en una parte en el área del triángulo rectángulo y después en otra parte el área del rectángulo equivalente representativo.
En la primera medida tendremos base por altura sobre 2, o sea, esto será igual a 2. ¿Sí? Si querés joules, sería la unidad que es newton por metro. Y en la segunda de las medidas tendremos que será 1 por 2. 1 por 2 también será 2 joules. Se espera que el trabajo realizado desde x igual a 0 hasta x igual a 3, dada esta integral, tendría que ser igual a 4 joules. O julios, ¿no? Después tenemos el dato de que la partícula parte en el instante t igual a 0, y bueno, y en ese instante inicial se encuentra en la posición inicial de 2 metros, y nos están preguntando qué velocidad tendría al llegar al x igual a 6 metros. Podríamos utilizar tranquilamente la función recuadrada aquí. Esa es una posibilidad. Considerando que b sub 0 es igual a 0, bueno, podemos trabajarlo de esa manera. Los límites de integración son conocidos, x0 igual a 2 y x final igual a 6 unidades metros. Tendríamos que ser capaces de determinar sin dificultades el valor de velocidad para x igual a 6. El área debajo de la curva que vamos a trabajar será desde 2 hasta 6. Esta integral nos dará la suma de este rectángulo más la suma de este triángulo rectángulo, que será 2 por 2 dividido 2, base por altura sobre 2. Y aquí tendremos que tener cuidado porque esta área está debajo de la curva, pero la fuerza aquí es negativa. Estaría realizando un trabajo negativo en esta parte. Por lo tanto, se restaría. El trabajo resultante resulta ser desde x igual a 2 hasta x igual a 6, igual a 2 joules. Por el teorema de las fuerzas vivas, este trabajo es igual a la variación de la energía cinética, o bien podemos llegar a la expresión que tenemos aquí recuadrada abajo a la derecha. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tendremos como energía cinética, y la velocidad será entonces este despeje. 2 sobre m, que sería 2 por 4, sería 8. La integral, ¿sí? La integral que dio como resultado 2, en teoría esta velocidad debería ser la raíz cuadrada de 16 unidades metros y segundos. La velocidad será igual a 4 metros sobre segundos. De esta manera tenemos resueltos el punto número 1 y el punto número 2, cumpliendo con lo que se nos ha solicitado en los enunciados. El segundo de los problemas es un problema muy especial. Es un sistema que no es conservativo porque aparece una superficie rugosa con coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Y la pregunta que siempre surge aquí es, ¿cuál de los dos usamos? ¿Y por qué? Habría que entender para esto cómo se obtiene realmente el coeficiente de roce estático. ¿Cuál de los dos usamos?
El coeficiente de roce estático se obtiene en primera medida suponiendo que el bloque está en reposo y poniendo en evidencia todas las fuerzas que están actuando sobre él. Aquí tendríamos la reacción normal del plano, tenemos la componente del peso que absorbe el plano, tenemos la fuerza de rozamiento que está impidiendo la caída y tenemos la componente del peso que estaría provocando la caída. El bloque, al estar en reposo, está equilibrado estáticamente. ¿Sí? El peso se proyectaría de esa forma y de alguna manera la componente que absorbe el plano dependerá del coseno del ángulo y la componente que realizaría trabajo, en teoría, dependerá del seno del ángulo, la componente horizontal al plano, ¿no? La paralela. Ese es el ángulo alfa, que ese ángulo puede estar dado por el ángulo propiamente dicho o por las relaciones de la altura y la distancia d. Aquí tendríamos la reacción normal y aquí tendríamos la fuerza de rozamiento, que depende del coeficiente de rozamiento por la reacción normal en módulo. Y en primera medida este coeficiente es estático. ¿Cómo se obtiene esta relación? Lo que vamos a tener es que la componente viva del peso será igual a mu estático por la reacción normal, que es el peso por el coseno del ángulo. Esto es por aquello de que la reacción normal es igual al peso por el coseno del ángulo y el P por el seno del ángulo es igual a la fuerza de rozamiento. Y esta relación por supuesto que se cumple, pero verificaría para un ángulo máximo. Entonces deberíamos poner tangente de alfa máximo. ¿Qué significa tangente de alfa máximo? Ese es el ángulo máximo de inclinación del plano para el cual todavía los materiales tienen adherencia. Si nosotros obtenemos este valor de alfa, porque tenemos el coeficiente de roce estático, nos da aproximadamente 11,3 grados. Eso quiere decir que si el plano tiene una inclinación mayor a 11,3 grados, el material derrapa, el bloque derrapa respecto de la superficie de contacto con el plano. Como en nuestro enunciado nosotros tenemos que el plano está inclinado 60 grados, la fuerza de rozamiento que vamos a utilizar va a ser la fuerza de rozamiento asociada al coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento estático quedó vencido. La fuerza de roce estática quedó vencida porque la componente del peso va a ser muy grande y no va a lograrse la adherencia entre los materiales. Este análisis que hicimos no es poca cosa. De hecho, una forma experimental de determinar el coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies es ir aumentando la altura del plano inclinado y por consiguiente aumentando el ángulo. Y en el momento en el que el material del bloque derrapa respecto de la superficie de contacto, en ese momento hemos determinado el ángulo máximo y de ahí podremos sacar el coeficiente de rozamiento estático. Por supuesto que esto en la realidad tendrías que hacerlo un número grande de veces como para reducir la chance de error en la medición, ¿no? Pero bueno, el objetivo sería ese. Habiendo comprendido que tenemos que utilizar el coeficiente de rozamiento dinámico, el problema es muy sencillo. Tenemos que poner en evidencia qué fuerzas están actuando y cuáles de esas fuerzas están realizando trabajo. Es una figura de análisis, ¿no? Entendeme que por ahí podés pensar que el ángulo alfa 60 grados no aplicaría para esta disposición de plano inclinado, pero bueno, es una figura de análisis, o sea que
está representando lo que está pasando, nada más. Está fuera de escala y solo para poder hacer, valga la redundancia, el análisis. Tenemos las componentes del peso, tenemos la reacción normal y por supuesto que tenemos la fuerza de rozamiento. Como ya fue vencido el rozamiento estático, este bloque va a empezar a caer si se lo libera. El sistema no está en equilibrio. Ahí colocando un sistema de referencia acorde. X componente paralela al plano e Y componente normal al plano. Componente viva del peso menos la fuerza de rozamiento asociada al coeficiente de rozamiento cinético. Tiene que ser igual, suma de fuerzas, a masa por aceleración. La única forma en la que puede acelerar es en X, que podemos independizarnos del tiempo con la expresión B diferencial de B sobre diferencial de X. Entonces, la integral desde X inicial hasta X final, aplicando el teorema de las fuerzas vivas, determinando el trabajo de la componente del peso menos el trabajo de la fuerza de rozamiento por diferencial de X, tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Nuevamente, el teorema de las fuerzas vivas nos permite resolver fácilmente lo que nos están preguntando. Esta parte de la integral corresponde al trabajo realizado por la componente viva del peso, mientras que esta otra parte de la integral corresponde al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, entendiendo que la velocidad inicial en este caso es igual a 0. Variación de energía cinética. Desde aquí tenemos que esta distancia son 2 metros. Esta distancia también son 2 metros. Vamos a recuadrar las unidades para no confundirlas con masa. Y todo sería dato. Aquí todo sería dato, por lo que podemos calcular el trabajo realizado por la componente viva del peso y el trabajo realizado por la componente de la fuerza de rozamiento, que en el caso de la fuerza de rozamiento sería el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Haciendo las cuentas, tendremos que el trabajo del peso será 6 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que será la aceleración de la gravedad, por el seno de 60, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2, por 2 metros. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento será, negativo. Será negativo, entonces tendremos el coeficiente de rozamiento cinético, por lo que hemos hablado antes, 0.18, por la masa, que son 6 kilos, por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por 1/2, que es el coseno de 60, por 2 metros, que es la distancia recorrida. En ambos casos, aquí tenemos que las integrales son directamente fuerza por distancia, por el coseno del ángulo, ¿no? Si la fuerza tuviese una dependencia posicional, habría que hacer, estrictamente hablando, la integral. Haciendo las cuentas, aquí tenemos que el trabajo realizado por la componente viva del peso nos dará 101,95 joules. El mismo razonamiento podemos hacer para encontrar el trabajo de la fuerza de rozamiento, que nos dará negativo, porque es una fuerza que disipa la energía mecánica, 10.5948 joules. Tal vez no sea tan necesario 4 decimales para la aproximación, pero bueno, los dejamos. No perdamos de vista que el verdadero peso apunta hacia abajo y que nosotros estamos trabajando con las componentes paralela y perpendicular al plano. Hemos determinado el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Nos quedaría el trabajo de la fuerza normal, pero como es
siempre perpendicular al desplazamiento, el trabajo realizado por la fuerza normal sería igual a 0. Y de esta manera tenemos los tres trabajos de las tres fuerzas que están actuando por separado. El trabajo total realizado será la suma de todos los trabajos. En este caso nos quedaría 101.95 menos 10.5948. Esa diferencia la podemos calcular rápidamente y nos dará 91.36 joules. Son cálculos aproximados. ¿Cuál es la velocidad del bloque después de recorrer los 2 metros? El trabajo de las fuerzas resultantes que hemos encontrado es la variación de la energía cinética, por lo que podríamos despejar rápidamente la velocidad final de esta expresión. La velocidad entonces la podríamos obtener como la raíz cuadrada de 2 sobre m por el trabajo de la fuerza total. Haciendo eso, con la velocidad final, haciendo 2 dividido 6 por 91.36 y la raíz cuadrada de toda la expresión, es que nos tendría que dar la velocidad final o la velocidad cuando el desplazamiento son 2 metros. Y este valor es aproximadamente 5.51 metros sobre segundos. 5.51, 5.52, dependiendo de cómo hayas aproximado. De esta manera queda resuelto el punto C del problema número 2. Y hemos determinado el trabajo de cada una de las fuerzas, el trabajo total resultante y la velocidad para el desplazamiento solicitado. De esta manera hemos resuelto el problema número 2. Vamos con el problema número 3, un problema también bastante particular porque tenemos dos problemas en sí mismos, una parte conservativa y otra parte no conservativa. La parte conservativa es la zona sin rozamientos, entendiendo por conservativo a su aptitud para conservar la energía mecánica. La parte horizontal de los 6 metros será la parte no conservativa o el sistema no conservativo. Si queremos trabajar con la parte conservativa, vamos a utilizar el balance de energías, aprovechando aquello de que la energía potencial en el estado inicial, donde el bloque está en reposo a una altura de 1 metro, tiene que ser igual a la energía cinética en el estado final del recorrido, ¿sí? O en el estado B, el estado final del recorrido sin fricción, donde la altura es 0 y toda esa energía potencial se convirtió en energía cinética. Admitiendo que en la base inferior tenemos energía potencial igual a 0. Podemos decir que la energía potencial vale peso por altura. Estamos en un ámbito en donde la altura no es comparable con el radio de la Tierra, por lo que la aceleración de la gravedad no va a cambiar. Eso será igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la velocidad nos quedará el conocido valor raíz cuadrada de 2g por h, que en tantos problemas nos ha dado como resultado esa raíz cuadrada de 2g por h. Eso en cuanto a la parte conservativa. Si quisiéramos trabajar en la parte no conservativa, tendríamos que tener presente que la energía mecánica en el estado B más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en todo el recorrido tiene que ser igual a la energía mecánica en el estado C. Y en el estado C nos encontramos con que no tenemos ni energía cinética ni energía potencial. Es decir, que el trabajo de la fuerza de rozamiento se encarga de disipar toda la energía mecánica disponible hasta ese momento. Es por eso que el trabajo de la fuerza de rozamiento, por el teorema de las fuerzas vivas, se puede calcular como 1 medio de la masa por la velocidad en el estado C al cuadrado menos la velocidad en el estado B al cuadrado. Si reemplazamos la velocidad del estado B por lo que decimos que vale, aquí ponemos en evidencia el peso y la normal, considerando que son iguales aquí, son perpendiculares al recorrido, por lo tanto no realizan trabajo, el único que realiza trabajo es la fuerza de rozamiento. Como decíamos, si expresamos la velocidad de B
por lo que dijimos que valía en el apartado A, nos vamos a encontrar con que el trabajo de la fuerza de rozamiento será negativo, será menos 1/2 de la masa por 2G por h de A, terminará quedando peso por altura, cambiado de signo. Y como dijimos antes, esto no es un dato menor, uno puede pensar en esto numéricamente hablando y bueno, no le dice nada, pero no es un dato menor que sea la misma expresión que la energía mecánica disponible inicial. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento se encargó de disipar toda la energía mecánica disponible. Para el apartado C tenemos entonces cuánto vale el coeficiente de rozamiento. Si ya tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento y tenemos presente que eso en una fuerza constante es fuerza por distancia, consideremos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, acordate que se encarga de disipar toda la energía mecánica, lo único que tendríamos que hacer es igualar esta expresión de fuerza por distancia a lo que nos había dado el trabajo de la fuerza de rozamiento antes. Podríamos expresarlo con la expresión de variación de energía cinética o directamente con energía potencial menos m por g por h de A. De esta manera, el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético será igual a la altura de A dividido la distancia d. Si hacemos las cuentas, la velocidad en el estado B nos dará 4.43 metros sobre segundo. Para la condición B, el trabajo de la fuerza de rozamiento será igual a 19.62 joules. El coeficiente de rozamiento dinámico o cinético será entonces la relación 1 sobre 6, 0.167. De esta manera hemos determinado los valores numéricos de la velocidad en el estado B, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Último problema de la clase de hoy. Un sistema completamente conservativo. La particularidad que tenemos al respecto es que la constante elástica está en relación de un peso y una altura. Eso tiene lógica porque la determinación de la constante elástica o constante de rigidez es un peso suspendido y determinando o midiendo la deformación al respecto es que uno puede obtener esta constante de rigidez. Lo que tiene este problema es que al tener una longitud natural despreciable, en el estado A va a presentar una deformación h y en el estado B, donde el recorrido es h, va a presentar también una deformación de raíz de 2 por h y en el estado C habrá que determinarla. El balance de energía amerita considerar todas las energías posibles. El punto A' para el bloque 2 corresponde a cuando el bloque 1 está en el punto A. B' corresponderá al bloque 2 cuando el bloque 1 está en el punto B y el punto C' corresponderá a una posición del bloque 2 cuando el bloque 1 está en el punto C. Definiendo base de energías potenciales igual a 0, la posición C' quiere decir que más abajo de eso no va a bajar. Ahí tenemos la longitud h entre A y B y por supuesto entre A' y B'. Podríamos determinar que entre B y C es la longitud L adicional, longitud que también se tiene que respetar entre las posiciones B' y C' por ser la cuerda inextensible. El sistema es completamente conservativo, por lo tanto en las tres posiciones críticas la energía mecánica se va a conservar. Será cuestión
de expresar correctamente la energía mecánica en las tres posiciones, y el problema no debería presentar mayores dificultades. La energía mecánica en el estado A será un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado, en este caso la deformación es h. El sistema está en reposo. Podríamos pensar que la masa 1 tiene energía potencial respecto de la referencia absoluta, aunque no es relevante en realidad colocarla porque se va a terminar cancelando, ya que en los tres estados del movimiento la masa 1 no cambia de altura. La colocamos aquí por una cuestión de formalismo nomás, ¿sí? Siendo h1 la altura respecto de la referencia absoluta. Repito, la colocamos por una cuestión de formalismo, ya que en los tres estados del movimiento esta altura no va a variar. Además, tendríamos que colocar la energía potencial gravitatoria de la masa m2, que en este caso será peso por altura total, h más L. El sistema en la posición A se encuentra en reposo. Cuando el bloque 1 está en A, el bloque 2 está en A'. Ese fue el criterio. Para la posición B, el resorte experimenta una deformación raíz de 2h, por lo tanto la deformación al cuadrado será h cuadrado más h cuadrado por el teorema del Pitágoras. Tendríamos m1 por g por h1 nuevamente, esta energía potencial que no va a variar y que después va a ser cancelada, y la energía acumulada por el resorte potencial será 1 medio de k por 2h al cuadrado, como dijimos. La energía potencial gravitatoria de la masa m2 será peso por su altura característica. Por supuesto que también tendremos que considerar que en el estado B el sistema se encuentra en movimiento, tanto para el bloque 1 como para el bloque 2. Los bloques M1 y M2 se mueven en solidario, por lo tanto la velocidad de traslación para ambos es la misma. Podríamos expresar esto más prolijamente, y es por eso que colocamos aquí un medio de M1 más M2 por V cuadrado directamente. Para el estado C, que es el máximo estiramiento del resorte, este resorte se estira a expensas de que el bloque M2 descienda toda la altura que tiene que descender. Por lo tanto, en el estado C, la energía potencial elástica es máxima, y eso se justifica con que la energía potencial gravitatoria del bloque 2 es igual a 0, de la misma manera que la energía cinética del sistema completo es igual a 0. Nuevamente colocamos por una cuestión de formalismo la energía potencial gravitatoria del bloque M1, que ahora cuando hagamos las igualdades va a terminar cancelándose porque aparece igualmente en los tres miembros. Para el apartado A podríamos igualar las energías mecánicas en el estado A y el estado B, asumiendo que M1 es igual a 2m sub 0 y que M2 es igual a 2m sub 0 y que la constante de rigidez es m sub 0 por g sobre h, reemplazando en todos los valores de energía mecánica que podemos llegar a una igualdad amigable. Haciendo el reemplazo pertinente es que vamos a llegar a una relación de interés. M1 por G por H1 lo dejamos igual, total se va a terminar cancelando. Aquí podríamos expresar 2m sub 0 por G por H más L. La energía en el estado B será igual a 1 medio de la constante elástica por su verdadera deformación al cuadrado, en este caso 2h cuadrado, más m1 por G por H1, más 2m sub 0 por G por L, más la energía total cinética del sistema, 1 medio de la masa equivalente, 3m sub 0 por V cuadrado. Siendo ordenados a la hora de establecer la igualdad y de cancelar los términos que se repiten,
teniendo presente cuáles son los términos que se repiten, es que podemos llegar a la expresión de la velocidad rápidamente. De esta forma tendríamos 2m sub 0 por g por h igual a 1 medio de m sub 0 por g por h más 3 medios de m sub 0 por v cuadrado. Despejando desde aquí la velocidad en función de la aceleración de la gravedad y la altura, nos encontramos con que 3 veces la velocidad al cuadrado será igual a 3 veces la aceleración de la gravedad por la altura, por lo que la velocidad será la raíz cuadrada de g por h. De esta forma hemos logrado el apartado A, igualando la energía mecánica en el estado A y el estado B. Fíjate que podríamos hacer el mismo análisis ahora con la energía mecánica en el estado A y el estado C. Sería más fácil para determinar el desplazamiento total máximo que alcanza el bloque M1, poniendo en evidencia toda la energía potencial en el estado A por un lado y poniendo en evidencia toda la energía potencial en el estado C por el otro. Tened presente que en el estado A y el estado C no hay energía cinética. En el estado A al sistema se lo libera y termina equilibrándose en el estado C. El único estado o el estado intermedio en donde tiene energía cinética es el estado B, de los estudiados aquí en este momento. Todos los sucesivos estados entre A y C tienen energía cinética, pero los estados A y C tienen energía puramente potencial. Nuevamente, cancelando todo lo que se puede cancelar, vamos a llegar a una relación muy sencilla que nos permite obtener el máximo desplazamiento que alcanza el bloque M1. En primera medida, podríamos determinar el desplazamiento L y después hacer la suma pertinente. Si igualamos aquí, nos quedará una ecuación del tipo cuadrática sin término independiente, por lo que una de las soluciones posibles es que la variable sea igual a 0. Esa solución a nosotros aquí no nos interesa. La solución que nos interesa es la solución distinta de 0 y por supuesto positiva. Resuelta esta relación, nos encontramos con que h más L es igual a 4h y con que L sería 3h. No perdamos de vista que lo que nos estaban preguntando era el recorrido total. Si es el recorrido total, tendrías que contar h más L, lo que habíamos determinado anteriormente. El valor de h más L será 4h. El valor de h más L, como dijimos, será 4h. Y de esta forma queda resuelto el problema número 4. Esta fue la clase de dinámica del punto material, sistemas conservativos y no conservativos. Espero que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!